Vamos a buscar en nuestra Biblia Juan capítulo 4. Vamos a leer de los versículos. Vamos a aprovechar y leer todo hasta el versículo 26, 4 del 1 al 26. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre también adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La semana pasada comenzamos a estudiar este pasaje, el encuentro de Cristo con la mujer samaritana, y estamos en uno de esos pasajes que, si uno se detiene con mucha calma, hay tiempo para varios estudios. Realmente es un mar donde uno puede nadar y profundizar en las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Y nos gozamos que sea así, para el bien de nuestra alma, el gozo de nuestra vida, conocer más a nuestro Salvador. Pero nosotros no vamos a ir tan profundo, aunque sí deseamos que el Señor nos guíe en esta noche. Cristo es exaltado en la salvación de los hombres, y nos gozamos en esa bondad de salvar a indignos pecadores. La fuente de la vida eterna ha sido ofrecida a esta mujer. Ella quería de esa fuente, pero no comprendía verdaderamente a qué se estaba refiriendo el Señor. Pero Cristo muy amorosamente le explica que solo Él tiene esa fuente, que esa fuente es abundante, que esa fuente sacia el alma, que no necesita buscar otras fuentes. Esa fuente es Cristo mismo. Él es la fuente. Su perdón, que es abundante para perdonar todo pecado. La vida eterna con Él por siempre.
Y todo esto por la vida y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio eterna redención. Cristo es la fuente de agua viva para el pecador. Nunca se agotará, limpia todo pecado, llena todo corazón de consuelo al saber que tiene paz con Dios. Es bienaventurado a tener la certeza de que sus pecados han sido perdonados por la obra del Señor Jesucristo. Goza de esa vida con Dios, ya que sin Él lo que hay es muerte, condenación e ira. Merece todo pecador justamente. No hay satisfacción para el alma fuera de Cristo, no la hay, solamente en Él. Pero algo pasó aquel día, algo pasó. La gracia salvadora no ofrece vida sin antes reconocer que exista convicción de pecado. Esa gracia salvadora, esa gracia que infunde vida, que llega al hombre, no solamente le ofrece la vida, sino que le muestra misericordiosamente su condición delante de Dios. Las primeras gotas de esa fuente de agua vida, de agua de viva o agua de vida eterna, fueron para mostrarle a esta mujer que era pecadora. Y eso vamos a ver en esta tarde, además de otras cosas. Entonces, en el versículo 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. La semana pasada nosotros hablamos de ese conocimiento del Señor en todas las cosas. Aquel que viene cansado del camino es el mismo que sabe todas las cosas, Dios y hombre. Y en una declaración que llega hasta lo profundo del ser de esta mujer, el Señor le hace una pregunta. Cristo conocía todo de su vida. Cristo conocía cada detalle de su vida. Cristo conocía las intenciones por las cuales hacía las cosas. Cristo conocía todo, absolutamente todo de ella. Y el Señor toma algo de la vida de ella. De todas las cosas que hay en la vida de esta mujer, que el Señor mismo conoce, el Señor toma una cosa. Algo de esas muchas cosas que está siendo contraria a la ley de Él. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. No fornicarás. Mi voluntad para los hombres es que se casen, que la mujer tenga su marido y el marido su esposa, en un compromiso matrimonial delante de Dios. Debemos de temer a aquel que conoce los pensamientos y dará pago a todo aquello que está contra su ley. Debemos temer y confesar delante de Él la verdad. No hay quien pueda huir de Él. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Qué misericordia del Señor, ¿verdad? Para decirle que era adúltera o fornicaria. O sea, qué misericordia la forma en como le dijo la verdad con misericordia. El Señor le dijo: tú eres pecadora, vas para el infierno en este momento. No, ¿verdad? Qué misericordia del Señor, qué bondad. ¿Cómo la trata? Te he observado y tu maldad llegó hasta el límite. Hoy vas a morir. No fue así, sino que la verdad en amor. Le dijo de una forma tan sabia y bondadosa que estaba en pecado de adulterio. No sabemos realmente cómo ella llegó a tener 5 maridos y a perderlos. La palabra hay que usar, maridos. Murieron, no sabemos. Algunos dicen que la mujer que vivía en constante lujuria, posiblemente que sí, pero la última frase que el Señor usa, y el que con quien estás no es tu marido, muestra que verdaderamente ella estaba en fornicación en ese momento. Estaba en adulterio.
Estaba viviendo una vida contraria a la ley de Dios. Estar unido a una persona en intimidad sexual sin el compromiso del matrimonio es adulterio, es fornicación, es una maldad delante de Dios. Cuán común es para los hombres y mujeres hoy día escuchar, no, es que nos vamos a juntar. Y muchos padres casi que lo dan ya por un hecho cuando ven a esa muchacha y a ese muchacho que ya andan de novios y pues van a terminar juntos y después, si quieren, se casan. Dios juzgará a todo adúltero. Dios juzgará a todo fornicario. No le están haciendo ningún bien a sus hijos haciendo tal cosa. Despreciar la voluntad de Dios, despreciar el compromiso, despreciar el regalo de Dios del matrimonio, despreciar el unirse a una persona en santa unión para honrar a Dios. El mundo no quiere eso. Una de las maneras en que los hombres desprecian la verdad de Dios, en que se muestra ese desprecio a la verdad de Dios, una de las primeras formas en que se demuestra esto, sabe que es inclinándose a los pecados de la lujuria. Eso dice Romanos. No le dan gloria a Dios, no le dan gracias. ¿Y qué hacen? Sus corazones se inclinan a la lujuria, a los pecados sexuales. Las personas no desean que Dios guíe sus vidas ni sus deseos, sino dan rienda suelta a toda perversión del corazón. Dios sabe todo. Dios sabe si estás viviendo una vida de adulterio. Dios sabe lo que hay en tu corazón y tú te engañas a ti mismo pensando que nadie sabe. Vamos a buscar Job capítulo 24. Job capítulo 24, versículo 15. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie. Y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos terrores de sombra de muerte los toman. Nadie me ve. Nadie sabe lo que yo estoy haciendo. Sí, hay uno que lo sabe todo, ese es Dios. Dios sabía todo lo que había en la vida de esa mujer. Pero ¿qué esperanza hay para el pecador cuando habla la verdad? Bien has dicho, le dijo a la mujer. Qué bendición cuando reconoce su pecado. Y qué destino terrible hay para el que encubre su pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice Proverbios 28:13. El Señor le ha dicho a ella, esto ha dicho con verdad. Dice el comentarista bíblico J.C. Wright lo siguiente: el escarnio y la reprensión severa, no importa cuán merecidos sean, tienden a endurecer y cerrar los corazones y hacen que las personas echen los cerrojos, pero la bondad gana, ablanda, concilia y desarma prejuicios. No escondas lo que has hecho delante de Dios. Eso agrava aún más tu pecado cuando eres confrontado a la verdad. ¿Qué cosa más terrible cuando uno de nuestros hijos, nosotros sabemos que tal vez ha hecho algo malo? ¿Hiciste tal cosa? ¿Qué espera uno? Sí, papá, sí lo hice. Bueno, va a venir una reprensión, pero gracias a Dios que... Pero cuando aquel niño o aquella niña dice, no, papá, yo no lo hice, yo no lo tomé,
Uno siente como padre que algo le pasa por dentro, le sube, le baja. Porque no me estás mintiendo a mí, le estás mintiendo a Dios. Y deberías de temer más a Él que a mí. Y nosotros debemos de hacer ver eso a nuestros hijos. El Señor supo con quién estaba tratando. El Señor no la trató como aquellos fariseos que se justificaban a sí mismos en sus obras y decían, somos justos, somos sanos, no necesitamos de ti. Cristo les habló fuertemente y les dijo hipócritas. Pero esta mujer, al ser confrontada con su pecado y confesar la verdad, qué amorosas palabras del Señor Jesucristo. Y así trata el Señor a todo aquel que confiesa verdaderamente sus pecados. Así. Pero aún más ira para aquellos que esconden la verdad. No debemos alabar a nuestro Señor una y otra vez. No debemos darle gloria a aquel que salva pecadores, a aquel que nos mostró nuestro pecado, aquel que vino y se entregó mansamente, fue a la cruz y llevó nuestro castigo. No debemos aún más alabarlo, porque sabiendo y conociendo nuestros pecados, Él murió por nosotros. Dios está revelando a sí mismo, pero también está revelando lo que es ella. ¿Quién es Él y quién soy yo? ¿Qué cosa más importante, verdad? ¿Quién es Él y quién soy yo? Él todo lo sabe. Yo soy una pecadora. Una pregunta que toda persona debe responder a la luz de la Biblia, porque solo en su luz veremos la luz. Jesús es Dios, Él conoce el pasado y el presente. El Señor se presenta a ella como aquel que todo lo sabe. Y entonces ella da una declaración interesante. Pues volvamos a Juan 4 nuevamente. Una declaración importante. Y entonces en el versículo 19 ella dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Los profetas de Dios recibían revelaciones para mostrar a los hombres su pecado. Recordemos al profeta Natán, cuando llegó a hablar con David de su pecado de adulterio y de asesinato. ¿Quién sabía lo que había pasado? Según David, él tenía todo bien escondido y bien planeado. Pero Dios reveló a Natán lo que había hecho este hombre David. Dios sabía y Dios lo reveló. Algunos piensan que con esta declaración de la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, que ella está cambiando de tema, está desviando, ¿verdad?, el asunto de la conversación para no ser revelado aún más su condición. O podríamos pensar también que al encontrarse con una persona así, con aquel que puede decirle todas las cosas, tal vez él me pueda decir algo de lo cual he tenido una gran duda en relación a la adoración. Podría ser. No lo sabemos exactamente. Pero es interesante que la mayoría de las veces que se confronta a un pecador, una de las cosas que primero hace es desviar la conversación. Yo tengo un familiar muy cercano, muy cercano, que cada vez que tengo la oportunidad de hablarle al Señor, yo le hablo y le digo esto, y le digo, recuerde tal cosa, y cuando hace eso, al ratito me comienza a hablar de otra cosa, regularmente de fútbol. Así son, ¿verdad? Que el Señor nos ayude para encauzar esas conversaciones nuevamente, para llevarlos a Cristo y no dejarnos guiar por esas cosas. Bueno, esta mujer hace una pregunta interesante. Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Una de las cosas interesantes que hacen las personas cuando se les muestra el Evangelio o las cosas de Dios es pensar que las cosas de Dios tienen que ver con las cuestiones de una liturgia. Sí. ¿Y en su iglesia cómo cantan?
Y en su iglesia, ¿qué hacen? Ah, es que una vez fui yo. Espere un momento, no estamos hablando de eso, estamos hablando de su condición delante de Dios. No estamos hablando de esas cosas en este momento. Estamos hablando de la condición eterna de su alma. De eso es lo que estamos hablando. Bueno, ella hace una pregunta interesante. Un tema que era muy importante para ellos como samaritanos y judíos. Un tema que tenía que ver con una disputa y discusión entre judíos y samaritanos. ¿Dónde se debe adorar? ¿Cuál es el lugar de adoración? Ambos creían que bajo el antiguo pacto Dios dirigió la adoración de su pueblo a un lugar específico. Leo para ustedes Deuteronomio 12:5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Los samaritanos, como les había dicho la semana pasada, solo aceptaban los 5 primeros libros de la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley. El monte Gerizim, cerca de Siquén, fue donde Abraham construyó el primer altar. Y en ese monte los israelitas proclamaron las bendiciones de obediencia a los mandamientos de Dios, que está en Deuteronomio 11:29, ahí lo puede encontrar usted. Los judíos aceptaban, por el contrario, todo el Antiguo Testamento, como lo tenemos nosotros hoy aquí, solamente que dividido de una forma diferente. Y los judíos reconocieron en la palabra de Dios que ese lugar que Dios había determinado no era Gerizim, sino Jerusalén. Vamos a buscar Segundo de Crónicas 6:6. Segundo de Crónicas 6:6. Dice así: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Leo para ustedes el Salmo 48, versos 1 y 2. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. En el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Cuál sería la respuesta de cuál es el lugar donde debe ser adorado? De aquel que instituyó para él mismo la alabanza y adoración. ¿Cuál sería ese lugar? ¿Gerizim o Jerusalén? ¿Cuál sería? Señor, dime cuál es. Para la sorpresa de la mujer, no era ninguno de los dos. No era ninguno de los dos. Vosotros adoráis lo que sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor, de forma muy bondadosa pero directa, le dice: tú no sabes. Los samaritanos habían despreciado la verdad de Dios. Porque cuando usted toma una sola parte y de eso crea una doctrina y está dejando por lado todo el consejo de Dios, usted no está tomando la verdad de Dios. Ellos no habían reconocido los otros libros de la palabra de Dios y por lo tanto habían buscado una religión a su modo. No era un monte, no era un lugar, era a quién se adora y cómo se adora. ¿A quién y cómo se adora? Y el Señor lo va a decir en un momento. Además le hace ver a esta mujer que la verdadera adoración está ligada a la salvación. La salvación viene de los judíos. ¿Qué significaba esto? Todo el plan redentor, Dios lo había determinado a través del pueblo de Israel.
todo el plan redentor. Desde Génesis, Él dio la promesa de un redentor. Después Él salvó a 8 personas del diluvio. Después Él rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto, los llevó a Canaán, les dio reyes. Ellos despreciaron al Señor, se volvieron a la idolatría. El Señor los salvó de la cautividad. Pero todo ese plan redentor, al cuidar un pueblo, tenía como propósito un día que a este mundo viniera el Salvador del mundo. Todas las promesas, bendiciones para la humanidad, resumidas en una persona, y ella no lo sabía. Ella tenía al frente todas las promesas, todas las bendiciones prometidas, y no lo sabía. Qué misericordia del Señor. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hebreos 1, versículos 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ella tenía ahí mismo a aquel que es la imagen del Dios mismo, la misma imagen de su sustancia. Cristo se reveló a sí mismo como salvación de su pueblo, como lo hizo con aquel publicano llamado Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo. Cristo se está revelando a sí mismo. Yo soy salvación. Cristo vino a este mundo por medio del pueblo judío para cumplir la promesa. Pero debemos de tener cuidado de poder querer interpretar que esa salvación viene de los judíos, que allá en Jerusalén o con los judíos hay algo especial. Hay gente que piensa que hay algo especial, que hay algo misterioso, que hay algo mágico. No, no lo hay. Dios les dio al pueblo muchas bendiciones. Les dio la forma de adorar a Dios. Su presencia estuvo con ellos. Pero esto no significa que una herencia física y haber recibido estas bendiciones es salvación. Pero sí tienen una mayor responsabilidad al haber despreciado al rey que una vez estuvo frente a ellos y que lloró frente a aquella ciudad. Lo despreciaron al llevarlo a la cruz. Y hasta el día de hoy los judíos, muchos de ellos, siguen confiando y esperando un redentor, un Mesías. Pero ese Mesías ya vino. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El tema de la oración es un tema extenso. Podríamos llevarnos mucho tiempo al hablar de esto. Cristo está llevando a esta mujer a una verdadera adoración. No solamente le señaló su pecado, sino que también le dijo cuál es el camino correcto. Una fuente que salta para vida es una fuente que también adora a Dios. Y aquí nosotros debemos dejar los paradigmas en cuanto a los cantos, porque hay gente que piensa que la adoración tiene que ver solo con cantos. No tiene que ver solamente con eso, tiene que ver algo, con mucho más. No tiene que ver con un lugar, ni es más aceptable por cierto lugar que se haga o donde se realiza, sino que Dios debe ser adorado como Él pide. El rey Salomón determinó hacer una casa para Dios. Dios puso ese deseo en él.
Pero él mismo dijo, mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién, pues, soy yo para que le edifique casa, si tan solo para quemar incienso delante de él? Cuando el Señor Jesucristo dijo, no es aquí ni es allá, tampoco queremos decir que no hay un lugar o un momento donde Dios pide ser adorado por su pueblo. Sí, sí lo hay. Y es en medio de su pueblo que es la iglesia. Y especialmente en el día domingo en el cual hoy nos estamos reuniendo. Lo que Dios le estaba haciendo ver a esa mujer, que dejara de pensar en la adoración como algo solamente externo, como algo de un edificio, sino más bien una adoración que viene de Dios mismo al obrar salvación en los hombres. La adoración a Dios, en primer lugar, es del corazón y a la luz de la verdad de Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Al hablar el Señor Jesucristo del espíritu, lo que está indicando es que esa adoración a Dios no se trata de una liturgia externa, de algo sin sentido, no de un ritual, no de una religiosidad para callar la conciencia. No es así. No puede agradar a Dios una adoración que no provenga de un corazón transformado, que no ha sido cambiado, de un corazón que no reconozca a Jesús como el Hijo de Dios, que pagó por nuestros pecados, que nos perdona. No puede agradar a Dios una adoración que considera otras fuentes de gozo y felicidad para su vida. Muchos de los judíos y samaritanos adoraban a Dios por medio de los tipos y sombras que ellos entendían. Y en ese momento, cuando Dios los había dado, no estaba mal. Pero ahora, delante de ellos, estaba aquel que había establecido todas esas leyes. Estaban delante de aquel que estaba en el seno del Padre, de aquel que es dueño y creador de todas las cosas. A Él es el que verdaderamente deben adorar y postrarse ante Él. En Juan capítulo 9 hay el caso muy hermoso que se nos cuenta de un hombre que era ciego y es sanado por el Señor Jesucristo. Y ese hombre, después de que declara que es Jesús el que le sanó, es echado de la sinagoga. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Estas fueron las palabras y la actitud de aquel que cree. Adorar al Señor. No hubo cantos, no hubo manifestaciones raras como la gente hoy dice que cuando están adorando a Dios hay que hacer unas cosas raras con su cuerpo. Sino que creyó en el Hijo de Dios y lo reverenció. Creyó en Él, le amó, le temió y le siguió. Dios recibió la adoración de este hombre. No estaba dentro de la sinagoga, estaba fuera de la sinagoga. Pero fuera de la sinagoga estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ahí adoró. Y esa adoración fue recibida de un corazón que había sido salvado. Con cuán asombro nosotros debemos ver las palabras de Cristo cuando dice, y ahora es, este es el momento. El Señor nos está diciendo, yo voy a completar la obra de redención.
El Señor está asegurando que su obra sería completada y que aquellos que creen en Él hoy le pueden adorar. Hoy le pueden adorar. Jesucristo iría a la cruz y daría acceso a Dios por medio de Él. Es un hecho cumplido para su pueblo, para siempre. Y nuevamente el Señor vuelve a recalcar la adoración, que no es en un lugar, sino que verdaderamente debe ser del corazón, no un edificio, no candeleros, no una mesa, no un incensario. La adoración a Dios es a una persona. Dios es espíritu. Versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa frase nos daría tiempo aquí para otro mensaje, ¿verdad? Dice Job 11:7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Dios es un espíritu purísimo. No hay como Él. Perfecto en todos sus atributos. Inmutable, eterno, perfecto. Luz inaccesible. Dios es espíritu. No puede ser conocido por el intelecto humano. Dios es espíritu. Sino que Él debe ser conocido espiritualmente. Porque no se puede adorar a Dios en esta carne. Sino que este cuerpo, este corazón y este ser debe ser transformado. Espíritu y verdad, para poder adorar al Dios que es espíritu. Esa mujer necesitaba ser transformada para poder adorar a Dios. La humanidad caída en pecado no es espiritual, sino carnal. A menos que nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Está en tinieblas y no puede comprender las cosas de Dios, ni a Dios como ha sido revelado. Es necesario, mujer, no es una opción. Él debe ser adorado por todos, ya que es Dios. Pero solamente aquellos que se les da un nuevo espíritu y reciben la verdad de Dios, verdaderamente pueden adorar a Dios. Toda adoración que rindan los hombres a cualquier cosa o persona en esta vida es idolatría. Ningún idólatra tendrá parte en el reino de Dios. Solo los verdaderos adoradores estarán con el Señor. Nada más. Nada más. Es una actividad interna que se muestra en una adoración externa. En resumen, a esta mujer se le ha mostrado su pecado. Se le mostró su inutilidad de apoyarse en una confianza en los patriarcas, en Jacob, en una falsa religión. Nosotros los samaritanos adoramos en este lugar una falsa religión y una falsa adoración. Se le ha mostrado el conocimiento perfecto del Rey. Yo conozco lo que tú eres. Se le ha indicado que ella tiene necesidad del agua bebida y que Cristo es el que la tiene, que ella necesita pedirla, ya que nunca la ha tenido. Se le ha mostrado que la adoración a Dios no es en un lugar, que su necesidad es urgente, que no puede adorar a Dios en la condición que está. Y ahora nosotros llegamos al punto crucial de toda esta exposición. Versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Hasta ese momento, ella no sabe con quién ha estado hablando.
piensa que es un profeta, piensa que es un viajero cansado y sediento, alguien que tiene afirmaciones acerca de la vida de ella que nunca alguien ha dicho. Y ella dice, sé que ha de venir. Pasajes como de Deuteronomio 18:18, tal vez le dieron alguna luz. Profeta se le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ella sabía, un día vendrá un Mesías. Un día vendrá el Cristo. Pero ella solo tenía una parte de las Escrituras. Pero esa porción que escuchó fue usado por el Señor para mostrarle la verdad de quién es. Aquel que podía aclarar y declarar todas las cosas con conocimiento y verdad estaba frente a ella. El Señor Jesucristo no fue a los reyes de la tierra, no fue a los principales religiosos de su tiempo, no fue a los ricos de este mundo, fue a una mujer en Sicar de Samaria, a una mujer que vivía en fornicación, que no entendía lo que era la adoración, que estaba ignorante y confundida. Y fue el Señor a ella quien le dijo, yo soy el Cristo. ¡Qué misericordia, hermanos! ¡Qué misericordia! Y cuando nosotros leemos estas cosas debemos de pensar en nosotros, ¿quién era yo para que Cristo me revelara un día su palabra? Para que me revelara a Cristo y yo lo pudiera ver. ¡Qué misericordia! Todos nos debemos ver reflejados en esta mujer. ¿Quién era yo? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Otras versiones también dicen, ese soy yo el que habla contigo. Ese que apareció a Abraham en el monte, en medio de una zarza ardiendo, y le dijo, yo soy el que soy. Ese mismo estaba frente a ella. Aquel dueño de todas las cosas, aquel que todo lo puede, estaba frente a ella. No soy una apariencia, soy yo el Cristo, el que morirá para perdón y vida, el que reconciliará para siempre a su pueblo con el Padre. Jeremías 23:5 y 6, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia, juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ahí estaba el Cristo. Qué increíble, qué maravilloso. Ese día llegó. No traía carruajes, no traía una corona en su cabeza, no traía mantos reales, no traía una caravana detrás de él o trompetas anunciando, ha llegado el Cristo. Simple y humildemente llegó a ella y le dijo, yo soy el Cristo. Qué misericordia. Pregunto, ¿qué esperas? ¿Un sueño donde te digan vas a morir mañana? Recibe a Cristo. ¿Qué esperas? ¿Ver alguna luz? ¿Qué esperas? Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Ven a Él. ¿Qué estás esperando? Él es el Mesías, Él es el Cristo. No demores más.
Aquel día llegó para esa mujer, aquel que era el Dios y hombre, que le ofreció el agua de vida eterna. Quiero tomar algunos pensamientos de J.C. Ryle antes de terminar. Con ellos, estos pensamientos me encantaron tanto. Glorifican a Dios. Dice, podemos considerar en este pasaje que hemos leído, la misericordia de Dios es extraordinaria. Porque es extraordinaria. La forma en cómo trató a esta mujer es extraordinaria, esa misericordia. En segundo lugar, la sabiduría de nuestro Señor es extraordinaria. Dios sabía todo de ella y cómo la llevó a la salvación. Cómo trató con esta alma pecadora. En tercer lugar, la paciencia de nuestro Señor es extraordinaria. El poder de nuestro Dios también es extraordinario. Esa paciencia que tuvo al tratar con esta mujer en medio de su ignorancia y conducirla al conocimiento. Y ese poder extraordinario que la llevó a Él para cambiar un corazón carnal en un corazón vivo para Dios. La próxima semana terminaremos este pasaje y quiero tener unas conclusiones. En primer lugar, un día serán revelados todos los secretos de los hombres. Un día pasará esto. Había un hombre que se llamaba Giezi. ¿Recuerdan ese nombre? Él era el siervo de un profeta, Eliseo. Eliseo había, por la voluntad de Dios, sanado a un hombre llamado Naamán. Este hombre Naamán era un hombre poderoso en general, y cuando se vio sanado, él quiso hacer algo. Le dijo a Eliseo, déjame y permítame que yo te dé un regalo. Yo quiero darte un regalo. Y Eliseo le dijo, no voy a aceptar ningún regalo. La gloria es para Dios, solo de Él. No quiero ningún regalo. Pero este siervo que estaba ahí escuchó lo que había pasado. Esperó que Naamán se alejara un poquito y salió detrás de él. Cuando lo alcanzó, le dijo, Señor, es que vieras que nos han visitado unas personas, unos sí. Estamos necesitados de algunas cosas, un talento y algunos trajes. ¡Claro! Y no uno, te voy a dar 2 talentos. Y los trajes que necesitas. Perfecto, y el hombre agarró aquello, se lo llevó. Cuando llegó allá, la Biblia nos dice algo muy interesante. Dice en el versículo 24, segundo de Reyes 5:24, y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, con los que iba, y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Aquí no ha pasado nada, ni nadie sabe nada. Cuando llega a presentarse delante de Eliseo, le dice, ¿dónde andabas? ¿Dónde andabas? Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Aquel hombre fue castigado. La lepra de Naamán vino sobre él. ¿Acaso puedes tú creer que te esconderás de Dios? ¿Acaso te esconderás de la presencia de Dios? Hay personas que piensan que sí.
Los pecados de algunos hombres, dice 1 de Timoteo 5:24, se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra no pueden permanecer ocultas. No hay nada oculto delante de Dios. ¿A dónde huirás? Si Él todo lo sabe. Si Él sabe tu acostarte, tu levantarte, conoce tus pensamientos, conoce tu andar. ¿Te esconderás tú de Dios? Como Él le dijo a las iglesias en Apocalipsis, yo conozco tus obras, no te puedes esconder de mí. Nada queda fuera de su conocimiento, no hay nada oculto para Él. Los adulterios, las mentiras, las codicias, las inmoralidades, los hurtos, las palabras que decimos, los pensamientos. Si yo tuviera una entrevista con alguno de ustedes un día y yo le digo, mire, yo sé de usted esto, esto y esto. Y usted eso nunca se lo ha contado a nadie. ¿Cómo lo sabe? Y no solamente eso, ¿qué va a hacer él con esa información? Obviamente yo no tengo ese poder. Yo soy un simple hombre. Pero hay alguien que es eterno, que es el Dios Espíritu, eterno, perfecto, grande, justo, santo, que sí conoce lo que tú eres. Y Él sí va a hacer algo con lo que sabe de tu vida. Tus pecados te hundirán si no los confiesas. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántos en esta iglesia nos hemos dado que encubren cosas y el Señor las saca a la luz para gloria de su nombre? Debemos de temer. Hay que temer a Dios. Hay quienes viven con la conciencia tranquila y piensan que nada nunca va a pasar. Sí, Dios conoce todo de tu vida. Y usted no necesita esperar hasta estar delante de Dios en el día final para saber qué hará Dios. Vamos a buscar Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 21. Dice así la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos males. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ya usted sabe lo que va a pasar. El infierno está lleno de hombres y mujeres que no confesaron sus pecados a Dios. Confiesa tu pecado. Hoy hay misericordia para el que confiesa sus pecados y se aparta. Esa confesión no son excusas. Es decir lo que Dios dice. Bien has dicho. El Señor me está diciendo, en la vida que yo vivo, yo debo confesar exactamente eso. Señor, no he sido obediente a tu voz, he mentido, he robado. Que Dios nos traiga a nuestras conciencias nuestros pecados, por misericordia. Y que saque a la luz lo que somos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué agua fresca de perdón que brota del sacrificio de Cristo. Qué bienaventurado es el que confiesa sus pecados y va al Señor por perdón. Tú puedes ser uno de ellos hoy. Tú puedes ser uno de esos. En segundo lugar, y para terminar, una adoración a Dios verdadera. La adoración a Dios no es opcional. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No es opcional. Dios demanda de todas sus criaturas adoración. De todos aquellos que fueron hechos a la imagen de Dios, Él demanda adoración a su Creador. Pero los hombres rechazan esa adoración a Dios con injusticia. El hombre por naturaleza lo hace. Lo hizo Adán en el Edén. Rechazó la verdad de Dios. ¿Y qué hizo? Adoró a Satanás. La verdad y la adoración están juntas, andan juntas. ¿Quién puede adorar a Dios con manos limpias y corazón puro? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién puede acercarse al Dios Todopoderoso? Al Dios que es Espíritu, al Dios al cual los ángeles le adoran día y noche. ¿Quién? El Señor no le dijo a la mujer, puedes decidir esto. No, es necesario. Pero lo primero que hizo el Señor con esa mujer idólatra, que vivía en una falsa adoración, que vivía en su pecado, fue buscarla. Ella no era una adoradora de Dios. Ella necesitaba salvación y el Señor le dio salvación. El Señor no le dijo a esta mujer, si quieres, si en algún momento te decides, puedes creerme. No, créeme. Créeme, le dijo el Señor. Le mandó a creer. El que cree en el que fue enviado para justificación del impío. Cree en Él. Cree en aquel que también mandará a todos los idólatras al infierno. Cree en Él, confía, descansa solamente en el Señor. La mujer sabía cosas de Dios. Yo sé, pero una cosa es saber y otra cosa es conocer al Señor. Verdaderamente. ¿Cuántas personas hay que dicen, ay, yo sé, ¿verdad? Yo sé de Dios. Hoy estaba en el hospital junto a mi padre y una persona sacó una Biblia. Uy, viera, yo me sé el salmo yo me sé y al ratito estaba diciendo unas profanidades que... ¿Cuántos hay que saben de Dios? Otra cosa muy diferente es conocer al Señor. Esta mujer necesitaba conocer al Salvador. Y el Salvador fue a buscarla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así como aquel que llegó un día al pozo para salvar pecadores, ese mismo Señor sigue hoy salvando pecadores. Sigue llamando a pecadores al arrepentimiento y a confiar en Él. Te pregunto, ¿no escuchas hoy su voz? ¿No escuchas la voz del Señor que dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna? ¿No escuchas hoy esa voz? Él está aquí, está siendo predicado, estamos escuchando su voz. ¿No la escuchas tú? Quiera Dios que en esta noche la escuches. Que escuches al Salvador y creas en Él. El adorar a Dios no es una cuestión de un lugar, no es cuestión de unas horas. Los que han recibido la salvación adoran a Dios con todo su ser y en todo momento. Aquella mujer no conocía la verdad. El Señor le hizo ver su falta de conocimiento.
Los que son salvados quieren leer la palabra de Dios y conocer más al Señor. Yo quiero conocer más cómo adorar a Dios. La predicación, la audición de las Sagradas Escrituras, ¿es para ti un deseo? Qué interesante. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice algo muy interesante. Quiero leerlo. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cuando un corazón está lleno de la palabra de Dios, ¿qué hace? Cantos con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. Un corazón lleno de la palabra de Dios alaba al Señor. Aquella Jerusalén física no tiene hoy la presencia de Dios, sino que la presencia especial de Dios ahora está en su iglesia. Las asambleas de este nuevo templo espiritual deben ser muy apreciadas. ¿Cuánto aprecias venir aquí el día domingo y adorar a Dios? Ya no busques una Jerusalén, no hay un Gerizim. Dios está en medio de su pueblo y Él visita a su pueblo en el día que Él pide ser adorado. Aprecia estos momentos. Es necesario que adores. La adoración en todo lugar, la adoración en el hogar es necesaria. La adoración a Dios como Él pide en los cultos. Una adoración en el trabajo, una adoración en el lugar de... Porque Dios está en todo lugar y su presencia con los suyos. ¿Estás adorando a Dios con tu tiempo, con tu dinero? Qué natural es la adoración para los que han sido salvados. Una adoración en el temor de Dios. ¿Y qué lucha debemos de tener en este mundo que no quiere que adoremos al Señor? Hubieron unos hombres que se les pidió inclinarse y adorar a un Dios que no era su Dios. Y ellos contestaron: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no se hinca, no adora, no se rinde a las modas de este mundo, a la música de este mundo, a las palabras de este mundo, a la forma de hacer negocios de este mundo. Nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero conforme está en su palabra. ¿Qué lucha tenemos? ¿Te inclinarás a los placeres vanos? ¿Te inclinarás a las amistades que siguen al mundo? ¿Te inclinarás al entretenimiento mundano, a su música, sus juegos, sus películas que ofenden a Dios? Es necesario que adores a Dios como Él pide ser adorado. En el día final, al final de los tiempos, aún los que no adoran hoy a Dios doblarán la rodilla. ¿Usted sabía? Van a doblar la rodilla, pero no tendrán vida eterna. Amaron las fuentes rotas y vacías de esta vida y despreciaron la fuente inagotable de perdón y vida. Dios bendiga su palabra. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por habernos permitido escuchar tu palabra. Con esta boca débil, Señor, he querido exponer aquel momento maravilloso en que tu Hijo Jesucristo estuvo frente a aquella mujer. Gracias, Señor, por esa revelación tan maravillosa de tu Hijo. Gracias porque nos recuerda
que aun siendo pecadores, Cristo vino a nosotros. Gracias por esa fuente inagotable de perdón y vida que es tu Hijo. Gracias por ese sacrificio que no se acaba y hoy sigue salvando pecadores y dándoles vida. Perdónanos, Señor, cuando no te hemos adorado como tú debes ser adorado. Perdónanos cuando no hemos querido conocer más de tu palabra. Perdónanos cuando no hemos apreciado tu día, cuando no hemos tomado tiempo en nuestros hogares para adorarte como tú debes ser adorado. Perdónanos cuando no hemos considerado la adoración como algo necesario y que tú demandas de nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Perdóname a mí. Líbrame, Señor, de entretenimientos vanos, de amar el mundo y las cosas de este mundo, sino que con todo corazón te alabemos y te adoremos. Te damos gracias en tu Jesucristo. Amén.